El Tanaj nos enseña una verdad que la psicología moderna redescubre con otros nombres, pero que nuestra bendita Torá ya conocía con una precisión quirúrgica desde su fundamento. No somos solo lo que pensamos, somos lo que decimos constantemente, lo que repetimos y repetimos con nuestra boca. La boca no es solamente una salida del aire de nuestro cuerpo y emisión de sonido de nuestras cuerdas vocales. Es un órgano de creación y esto es muy importante que lo entiendan, queridos alumnos. En el Sefer Bereshit, el mundo emerge por la palabra divina. Se nos dice que Vayoimer Elohim, y dijo el Eterno, y todas las cosas fueron creadas, así cada una, cuando el Eterno hablaba. El ser humano, que es creado, Betselem Elohim, a imagen divina, participa también de esa cualidad creativa, obviamente en su propia escala. Su palabra, la palabra del ser humano, construye mundos sociales, queridos alumnos. Por eso la mitzvah no ajida de Birkat Hashem, la prohibición de blasfemar o maldecir el nombre divino, es en el fondo una disciplina también sobre nuestra habla, nuestra lengua, como poder. Si la palabra puede edificar reverencia, también puede destruir esa reverencia. Si puede construir confianza, también puede disolver la confianza. Si nuestras palabras pueden curar, también pueden corromper y enfermar. Y donde la palabra se corrompe, la convivencia se deshace. El lenguaje no es un accesorio de la ética y la moral humanas. La palabra, el lenguaje, nuestra boca es una infraestructura. Cuando Mishlei declara Mavet Behaim Beyad Halashon, la muerte y la vida están en manos de la lengua, no está siendo simplemente un sefer poético, sino que está describiendo causalidad. ¿Cómo puede la lengua traer muerte o vida?, se preguntarán. Pero esto es una realidad, queridos alumnos, porque la lengua define la reputación de las personas. Y la reputación también define el cómo otras personas tratan a esas personas que tienen o no reputación. La lengua define las narrativas y las narrativas definen también los permisos. La lengua define límites y los límites definen la seguridad de otra persona. Una calumnia puede destruir un hogar. Una burla puede empujar a un joven hacia el abismo. Lo vemos todos los días en los casos de bullying. Una palabra de aliento puede salvar a una persona. Una promesa cumplida puede restablecer la paz. La Torá entiende que la sociedad se sostiene por acuerdos invisibles. Y esos acuerdos son el lenguaje, la palabra como garante. Cuando el lenguaje y la palabra se degradan, los acuerdos también se rompen. Es fácil mentir, es fácil engañar, es fácil defraudar. Entonces, no queda diálogo, sino que quedan fuerzas que intercambian movimientos de roce. Por eso el Tanaj cuida el habla con mucha severidad, porque quiere evitar que la humanidad regrese al jamás, a la violencia, a la rapiña, a la irritación y la anarquía por la vía de la desconfianza. La boca construye realidad social porque construye también una realidad interior. Lo que dices no solo afecta al otro, también te afecta a ti. Quien miente repetidamente termina viviendo en un teatro interno. Ya no sabe dónde empieza su verdad y dónde empieza su estrategia para poder salir adelante frente a todas las mentiras que creó. Quien maldice repetidamente está entrenando su corazón en agresión. El insulto se vuelve también un reflejo y el reflejo se vuelve una identidad. Quien se burla repetidamente está entrenando su alma hacia el cinismo. Nada tiene más peso
en la vida que el cinismo. ¿Por qué? Porque precisamente el cinismo pesa más que la verdad, el cinismo pesa más que el valor del otro. Una persona cínica no entiende o no comprende el peso de lo demás, de lo que está afuera de ella. Por lo tanto, nada ni nadie le puede exigir nada. Nadie la puede obligar a cambiar ni mejorar y tampoco a hacer valer su propio valor frente a una persona cínica que no tiene ninguna conciencia de lo que los demás valen. Quien profana el nombre divino repetidamente está entrenando su mente a desanclar lo sagrado. Y al desanclar lo sagrado, queridos alumnos, está desanclando también la dignidad humana, porque el ser humano está construido a imagen divina. Y si no tiene respeto ni siquiera por el nombre divino, menos por algo humano. Así la boca es pedagogo del alma. La Torá no se contenta con no pienses mal y ya. Sabe que el pensamiento es muy resbaloso y terminará saliendo por la boca. Entonces te da un ancla conductual. Te dice, cuida la boca y la mente aprenderá a cuidarse a sí misma. Aquí aparece una paradoja fascinante. El mundo interior crea lenguaje, pero el lenguaje también crea un mundo interior. Imaginémoslo como un circuito. El Tanaj lo intuyó hace tantos años cuando describió el poder del lashon, de la lengua, para elevar o hundir. Y la tradición rabínica lo vuelve ley de vida para el judío. La boca es una puerta, por eso, aunque este subtema esté dentro de lo que es Birkat Hashem, su alcance es universal también, no se queda solamente en el pacto de los Benei Israel. Y les voy a decir por qué. Porque una comunidad no ajida que quiera sostener justicia y una fe limpia, un culto limpio, siempre va a necesitar una cultura del habla limpia. Porque el habla no solo expresa valores, queridos alumnos, sino que los fabrica. Si en una comunidad el lenguaje honra la verdad, el valor de verdad se va a fortalecer. Por lo tanto, la verdad va a predominar. Pero si en una comunidad el lenguaje normaliza las mentiras se van a volver una norma. ¿Por qué digo esto? Porque la moral del ser humano siempre entra por los oídos. La Torá nos ofrece un mapa de cómo el habla creó y sigue creando sociedades en varios niveles. El primer nivel es el del pacto. Los juramentos, las promesas y los testimonios. En las sociedades sanas, la palabra empeñada sí vale. En las sociedades enfermas, la palabra es simplemente una moneda falsa. Y lo podemos ver en nuestras sociedades enfermas con los líderes políticos que se la pasan prometiendo que harán y quitarán y pondrán cosas muy buenas para el país. Y cuando las personas votan por ellos, nada de lo que dijeron se cumple. E inclusive estas personas, estos líderes, se burlan de la gente en sus caras y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque su palabra simplemente sirve como una moneda falsa, porque siempre fue mentira. La Torá, al prohibir usar el nombre divino en vano y al insistir tanto en que seamos humanos de verdad, que manejemos verdad en todo momento, está construyendo un edificio social donde los demás, nuestros prójimos, pueden confiar en nosotros. Porque la confianza es el capital más sagrado de una civilización. Sin confianza, todo cuesta más. El comercio, el matrimonio, el gobierno, la justicia, etcétera, etcétera. Sin confianza, todo se arma a beneficio de quien tenga el poder. Cada relación se vuelve una vigilancia constante. Por lo tanto, la Torá prefiere una sociedad donde la palabra sea fuerte para que la fuerza física sea menos necesaria. Esa es una filosofía política de nuestro lenguaje. La palabra reduce la violencia, pero una palabra verdadera.
El segundo nivel es el de la reputación. El ser humano vive en comunidad y la comunidad vive de evaluación constante. Si el lenguaje se vuelve una herramienta de destrucción reputacional, como por ejemplo a través de rumores, calumnias o insinuaciones, las comunidades o las sociedades, los vecindarios, los barrios, los colegios, los lugares laborales, en general, van a entrar en paranoia social. Nadie se siente seguro de nadie, todos se protegen a sí mismos, todos mienten para poder sobrevivir. Nuestra bendita Torá, aunque no lo exprese en términos modernos, entiende esa dinámica cuando nos dice que la lengua mala destruye la confianza y produce injusticia. Por eso, en la ética rabínica se ha enseñado a través de las generaciones con tanta gravedad el daño del habla destructiva, y esto se prohíbe. Aunque el Noahida no esté bajo cada detalle alágico de Israel ni de las palabras de los sabios, el principio universal que podemos rescatar es bastante transparente. Es decir, destruir la reputación de alguien a través de la mentira, donde no hay verdad, es violencia, y la violencia verbal prepara también la violencia real. Y esto es un principio que todo noahida debería practicar, es decir, manejar verdad siempre para evitar la violencia. El tercer nivel es el de la identidad colectiva. Las sociedades se cuentan historias sobre sí mismas como somos así, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, nosotros somos superiores, ellos son inferiores, y así las sociedades, los países, las diferentes nacionalidades van agarrando coraje a través del tiempo. Esas historias son lenguaje, se convierten en tradición y se respiran como cultura. Esas historias pueden ser también idolatría cuando se convierten en absolutos tribales que justifican el odio, el abuso, el racismo, el desprecio, etcétera, etcétera. El Tanaj combate esto con la unicidad de Hashem. Si hay un solo Boreolam, un solo creador del mundo, entonces ninguna tribu, ningún pueblo fue creado ajeno a la creación de Hashem. Por lo tanto, no puede haber otro Dios ajeno. Y si no existe otro Dios ajeno, ese que tú desprecias, esa persona que tú, o a la cual abusas, o de la cual tú te burlas, es como tú, porque también fue creada Betselem Elohim. Fue creada imagen divina del Dios que tú dices creer. Por lo tanto, no debería de haber en ti xenofobia, odio, abuso, desprecio, racismo y bullying para otro ser humano, aunque sea de otro país, de otra civilización, de otra cultura. Entonces, lo que nos damos cuenta, queridos alumnos, es que el lenguaje tribal también debe someterse a la verdad y a la justicia. El habla que deshumaniza al extranjero, al débil, al vulnerable, al diferente, es profanación del Tselem Elohim. Por eso el lenguaje en este punto es un tema de pacto. Las palabras pueden convertir a la sociedad en familia o en una manada preparada para la guerra contra otra manada. Y aquí entra una pregunta que suele sorprender a muchas personas. ¿Por qué la Torá vincula el nombre divino con el habla cotidiana? ¿No debería reservarlo para una situación religiosa, una situación litúrgica o alguna otra situación que fuera un poco más solemne? ¿Por qué lo vincula con el habla cotidiana? La respuesta es porque el nombre divino es el punto de referencia que da peso a nuestras palabras, queridos alumnos. Si el nombre divino es tratado con reverencia, el lenguaje va a aprender la gravedad. Pero, por el contrario, si el nombre divino es tratado con burla, el lenguaje aprende ligereza. Y la ligereza, como hemos visto, cuando se trata de moral o de ética o de comportamiento, se convierte en veneno para nuestra vida y nuestras sociedades. Una sociedad
puede jugar con muchas cosas, pero no con la dignidad. La reverencia al nombre divino entrena al ser humano a no jugar con lo que no debería jugarse, a no jugar con lo esencial. Eso no crea fanatismo. Tampoco estamos creando seres humanos que se espanten por todo. No. Estamos creando madurez, coherencia, congruencia, queridos alumnos. En términos psicológicos, esto implica que el respeto por lo alto, por Hashem, por lo divino, va a estabilizar el respeto también por lo humano. La Kabbalah describe el habla como un canal de Shefá, de influjo divino, energético, que baja hacia los mundos inferiores. El Zohar habla de la potencia de la palabra, no como superstición, queridos alumnos, sino como una realidad de conexión. ¿Y a qué me refiero? La palabra conecta lo interior con lo exterior, el pensamiento con la acción, la intención con el mundo. El Arizal enseñó que la boca es un portal. Lo que sale de ella puede elevar o puede ensuciar nuestro ecosistema. Cuando el humano usa las palabras para profanar, está fortaleciendo a las klipot, es decir, está fortaleciendo la opacidad, la oscuridad en su vida, que hace que el mundo parezca más vacío, más alejado de Hashem. Pero cuando el ser humano usa la palabra para decir verdad, para reverenciar, está debilitando ese ocultamiento, esas cáscaras de oscuridad. Por lo tanto, el mundo se vuelve más transparente y más cercano a Hashem. El Ramak, al hablar de imitación divina, sugirió que el ser humano debería usar las palabras para construir como Hashem construyó el universo por su palabra. Así, el habla se debe convertir también en avodá, en servicio divino. En la práctica sería construir una realidad social digna para todos. La Hasidut pone el dedo en la llaga interior de las personas que toman esto a la ligera cuando habla lo siguiente: la palabra, la boca o el habla revela el nivel de bitul que tenemos, el nivel de bitul al que podemos acceder. Y bitul ya sabemos que es anulación del ego ante la verdad. Esto es muy fuerte. Quien no controla su lengua suele estar gobernado por sus propios impulsos y no tiene autocontrol. Quien entrena su lengua está entrenando su soberanía interior. Por lo tanto, la boca es un gimnasio de nuestro propio carácter. Cada vez que elegimos no insultar a alguien, no exagerar, no mentir, no manipular, no burlarnos de lo sagrado, estamos practicando Yirat Shamayim, reverencia al cielo, en la vida real, no solo en teoría. Y aquí en este punto va a aparecer algo muy transformador. El control del habla que podemos ejercer no es represión a nuestro libre albedrío ni tampoco a nuestra capacidad de expresarnos. Es ejercer realmente libertad con conciencia, discernimiento y sabiduría. La persona que dice todo lo que siente sin pensar no es libre. Es esclava de sus impulsos, es esclava de sus emociones, de sus sentimientos. Por lo tanto, es esclava de lo que siente en todo momento. La Torá no está idealizando esa esclavitud con el nombre de autenticidad. La Torá está idealizando la dignidad, es decir, sentir, pero aún así, aunque sientas, aunque te emociones, aunque pase lo que pase, tú debes respetar la dignidad humana y hablar siempre con la verdad. En el marco Noahida, la derivación práctica de este subtema es una ética del lenguaje que construye convivencia. Hablar con precisión, no con rumor, prometer poco y cumplir mucho, evitar usar lo sagrado como una muletilla siempre, evitar la burla que disuelve la reverencia, evitar la maldición que entrena la destrucción.
Usar el habla para construir confianza, reconocer errores, pedir perdón, agradecer, bendecir, alabar, alentar, corregir con respeto. Esto no es simplemente ser buenos seres humanos, queridos alumnos. Es sostener civilización. Y sostener civilización es lo que la Torá demanda al Noahida. Porque un mundo postdiluvio solo puede sostenerse a través de la justicia y la verdad, pero también a través de la palabra confiable, que genere confianza social. Porque sin la palabra confiable, la justicia simplemente se va a volver imposible. No hay testimonios, no hay contratos, no hay perdón, no hay reconciliación. La boca es el tribunal y a la vez es el puente hacia la impartición de justicia y generación de confianza, queridos alumnos. Ahora, para terminar, quiero que imaginen un punto muy importante con el que quiero simbolizar todo lo que estamos hablando. Quiero que se queden con estos símbolos, que puedan ustedes reflexionar acerca de su habla. Quiero que imaginen que cada palabra que dicen deja una marca invisible. Ustedes no la ven, pero deja una marca en la habitación donde viven, como si el aire recordara cada cosa que ustedes han dicho a lo largo de su vida. Algunas palabras se convierten en cuchillos, cortan y dejan el aire bastante frío. Otras se convierten en barro, empiezan a ensuciar su habitación y vuelven su cuerpo bastante pegajoso. Otras palabras que han dicho se convierten en luz y comienzan a aclarar el ambiente que se ha vuelto espeso, denso y bastante oscuro. Hacen que el aire vuelva a ser respirable en su espacio, en su pequeño espacio, en su habitación que se están imaginando. El Tanaj lo que te está diciendo, querido alumno, querida alumna, es que la vida social se construye con ese aire precisamente, con el clima verbal que creas alrededor de ti. Y entonces surge una pregunta que no es teórica, sino es bastante íntima. ¿Qué clima está produciendo tu boca hoy? ¿Qué tipo de contaminación estás trayendo a tu habitación, a tu corazón, a tu mente, a tu casa, a tu trabajo? En el lugar donde te desarrollas, en tu ecosistema, ¿qué contaminación está trayendo tu boca el día de hoy? ¿O qué limpieza? ¿Qué luz está trayendo tu boca a ese tipo de lugares? Porque el nombre divino es manifestación de la verdad, como aprendimos el día de hoy. Honrarlo no es solo no blasfemar. Mucha gente puede decir, yo no blasfemo el nombre divino, yo ya estoy súper bien porque yo no hago esas cosas. No, pero pueden estar cojeando por otro lado. Aprender que la manifestación de la verdad es el nombre divino no simplemente es honrarlo, sino aprender a hablar de forma que la verdad tenga un hogar en tu mundo, en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en todo el lugar donde generas sociedad sana. Cuando una persona logra que la verdad tenga un hogar en su vida, cuando tu boca deja de ser un campo de batalla y se vuelve un instrumento de dignidad, un instrumento de honra y creación de Tselem Elohim, no solo va a cambiar tu carácter, sino que cambia la atmósfera también de tu casa, de tu comunidad, de tu trabajo, de tu colegio, de tu generación entera, como si la creación misma recordara que fue hecha por la palabra y que todavía puede ser reparada también por palabras que no destruyen, sino que sostienen con restauración y sanidad.